días, queridos hermanos, que la paz de Cristo sea con todos y juntos regocijarnos de las bendiciones de Dios, que nos asiste en todas nuestras necesidades de acuerdo a sus propósitos, y nosotros debemos vivir en obediencia de acuerdo a sus enseñanzas, que es su verdad para edificación de nuestras vidas, para no vivir en nuestra justicia, sino en justicia de Dios. En Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos dejar todo en control de Dios, aunque a veces somos heridos en el ego y nos enojamos. El enojo egoísta no ayuda a nadie, nos descontrola. Santiago 3:18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si nuestra conducta está en obediencia y en humildad, nos mantendremos en paz y estaríamos sembrando para justicia. Jesús habló de la justicia del hombre que no temía a Dios ni al hombre. En Lucas 18:6-8 dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si los jueces malos ceden a las presiones constantes, cuánto más un Dios grande y amoroso, de quien hemos sentido su amor y misericordia. Sin duda, debemos creer que Él responderá a nuestros ruegos. Solo esperemos que Cristo venga por segunda vez a la tierra y tendremos justicia. Bien, dispongamos nuestra mente para escuchar las enseñanzas que nos tenga para hoy. Oremos. Divino Padre, qué grande eres, mi Señor. Tú eres el hacedor de las cosas, el creador de todo, mi Señor. Tu justicia está en ti y nosotros la recibimos, Padre, a través de tu palabra. Tú nos guías en todo momento. Tú nos das las enseñanzas necesarias para que nuestras vidas sean edificadas. Gracias, Señor, y esperamos tu justicia cuando tú vengas, mi Señor. Hoy vamos a escuchar tu palabra para que nuestras vidas sean alentadas hacia ti, mi Señor. Todo esto te pido y te ruego en nombre de Jesús. Amén. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria.
Mis hermanos, muy buenos días. En este día dedicado al Señor, haremos la lectura bíblica. Para ello, vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 25, en donde la palabra de Dios dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Timar a Farés y a Sara, Farés a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminabad, Aminabad a Naasaón, y Naasaón a Salmón. Salmón engendró de Rabab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, a la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asá. Asá engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, y en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.
Hermanos, aproximadamente 23 años después de que Jesús regresó al cielo, el Espíritu de Dios inspiró a un discípulo judío llamado Mateo a escribir este libro, lo que conocemos como el Evangelio según San Mateo. Mateo indica el linaje humano de Jesucristo, así como su linaje divino, que indica claramente que el nacimiento de Jesucristo fue diferente de cualquier otro muchacho judío mencionado en esta genealogía. Mateo indicó que José no engendró a Jesucristo. Jesús nació de una madre terrenal, sin necesidad de un padre terrenal. Fue necesario que Jesús entrara en este mundo mediante una madre terrenal, por un milagro del Espíritu Santo. Debemos recordar también, hermanos, que Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. Es el equivalente griego de Mesías. Él es Jesús el Mesías. Y Emmanuel describe quién es Dios con nosotros. Gracias, hermanos, que tengan un excelente día. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador.
Buenos días de Dios, queridos hermanos en Cristo. Hoy en esta mañana vamos a orar por las ofrendas. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 17. La palabra del Señor dice así: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de Jehová, tu Dios te hubiere dado. También les invito a abrir la palabra del Señor en el libro a la segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 7. La palabra del Señor dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Amado Padre, Señor bondadoso, Creador de los cielos, de la tierra, del universo, estamos muy contentos, Señor mi Dios, en esta mañana poderte ofrendar con un corazón alegre, con un corazón gozoso, como a usted le gusta. Yo te pido, Papito lindo Dios, que bendigas estas ofrendas, que es para el beneficio de tu casa, de tu templo. Bendiga, Señor, en el santísimo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Hoy continuaremos con el estudio de las ordenanzas para la iglesia. Hoy estaremos tomando para nuestro estudio bíblico la Cena del Señor. En esta mañana vamos a mirar varias cosas concernientes a la Cena del Señor y espero, mi querido hermano, que esto sea de edificación para su vida, para afirmar ciertas cosas que usted tiene en su vida y continuar una vida en obediencia delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando mirábamos a nuestro Señor antes de su partida, Él dejó instrucciones claras acerca de todo asunto para su iglesia. Y dentro de las reglas claras que Él dejó, las dos únicas ordenanzas que vemos dentro de la Escritura bíblica es el bautismo y la Cena del Señor. Y habíamos visto la semana pasada el bautismo, que es el acto externo del creyente de una realidad de unión interna espiritual y una identificación con su Señor. Este creyente se identifica en su muerte, en la sepultura y resurrección. El bautismo en agua es una proclamación pública a la iglesia y al mundo que ha muerto al pecado y ha resucitado a una nueva vida. Todo ello estudiamos la semana pasada. Pero en la Cena del Señor, esta ordenanza, hacemos memoria de la obra del Señor, su muerte, sepultura, resurrección hasta que Él venga. Nos encontramos en este momento que el punto central de las ordenanzas son el Evangelio del Señor Jesucristo, porque allí miramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por tanto, la iglesia cada vez que participa de ellas recibe un recordatorio de la obligación de predicar el Evangelio, anunciando al mundo la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dentro de las cosas que también podemos observar es que el bautismo ocurre solamente una vez, mientras que la Cena del Señor se observa con frecuencia, ya que en la segunda, en la Cena del Señor, se enfatiza la comunión entre Cristo y los suyos. En la salvación, la unión entre Cristo y el creyente es permanente y es realizada una vez para siempre, mientras que la comunión necesita constante mantenimiento por el peligro de ser interrumpida. Esa es la razón del por qué el bautismo se realiza solamente una vez, mientras que la Cena del Señor se observa con frecuencia. Los primeros creyentes perseveraban en el partimiento del pan. Esto es, en la Cena del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vamos ahí a mirar la Escritura lo que dice. Y dice allí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Son actividades en las cuales estaba envuelta permanentemente la iglesia y perseveraban en el estudio de la palabra del Señor, en la doctrina que los apóstoles les enseñaban. Perseveraban en la comunión unos con otros, es decir, estaban juntos entre los hermanos. Partían el pan, celebraban la cena del Señor y se reunían también para estar juntos orando unos por otros. Es así que el mandato del Señor y el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento nos enseña que permanentemente el creyente debe fortalecer la comunión con su Señor primeramente y también con sus hermanos. Vamos a centrarnos en el estudio en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Y allí ya vamos a encontrar este mandato, esta ordenanza de la cena del Señor. Y en este caso, Pablo es quien escribe 1 Corintios y dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí miramos esta cena del Señor. Y cuando hablamos de la cena del Señor decimos, bueno, ¿qué es la cena del Señor? Y la cena del Señor, ya le hemos dicho, es el acto de recordación de que el Señor deja, es el pedido en la noche que fue entregado. Y ahí se exalta este deseo del Señor de ser recordado constantemente. El Evangelio de Lucas también nos habla acerca de esto. Si nosotros miramos en Lucas capítulo 22, versículo 19, ahí nos describe también la cena del Señor. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, tanto en 1 Corintios como en Lucas 22, 19, encontramos que es el pedido del Señor en la noche que fue entregado. Esto es lo que el Señor desea, que los suyos lo recuerden constantemente. Y si el Señor nos pide que lo hagamos, debemos hacerlo. Ahora, dentro de los pasajes que enseñan acerca de la cena del Señor, encontramos un ambiente de solemne sencillez. Esa noche el mismo Señor se puso en una posición de esclavo, les lavó los pies a los discípulos, incluso al mismo que le traicionaría esa noche. Eso lo vemos en Juan capítulo 13 del 1 al 5. Todos ellos en un aposento alto, siendo enseñados por el Señor en humilde sencillez. Cuando entre ellos discutían para saber o decir quién de ellos sería el más importante, pacientemente fueron enseñados con el ejemplo del Señor Jesucristo. Y ahí en Lucas capítulo 22, versículo 27, el Señor mismo les dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ese es el ejemplo del Señor. Y vemos un ambiente de sencillez, de
de un ambiente de compañerismo entre los discípulos, pero el Señor siempre enseñándoles hasta el último momento. Y al leer los pasajes que tienen que ver a la ordenanza de la Cena del Señor, debemos notar que la idea de un sacerdote, de alguien que esté oficiando esta celebración de la cena es algo ajeno a la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que en el momento que se celebraba la cena o se instauraba la Cena del Señor de parte del mismo Señor Jesucristo, vemos un ambiente de igualdad y Él mismo estaba como el que servía. En el Nuevo Testamento vemos nosotros que el sumo sacerdocio pertenece a Cristo y que el sacerdocio es dado a todo creyente por igual. Si nos fijamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Cena del Señor es para todos los creyentes que como sacerdotes participan de ella en términos de completa igualdad. Todo esto llevado a cabo, eso sí, decentemente y en orden. Hay un sentir de sencillez y humildad en la Cena del Señor. Todos somos iguales delante de Dios. Pero varios nombres se han dado a esta ordenanza, tales como sacramento, Eucaristía, también se lo ha llamado comunión, Cena del Señor, partimiento del pan. Varios nombres toma la Cena del Señor. Ahora, nosotros mirábamos esta ordenanza, se la llama también sacramento. Eso es lo primero que vamos a ver. El bautismo y la Cena del Señor a veces reciben el nombre de sacramentos. Aunque el nombre no aparece en las Escrituras, su uso se dirige o está dado en los primeros siglos del cristianismo. ¿Por qué? Porque el sacramento o el sacramentum se dice que era el juramento de fidelidad que hacía el soldado romano al ingresar al ejército. Al hacerlo pasaba de la vida civil a la vida militar. Era la confesión de que ahora le pertenecía al comandante o debía recibir las órdenes de su general o que le pertenecía a César y que viviría solo para obedecerlo. Esta se consideraba una buena actitud, esta es una adecuada actitud para los soldados, pero también para los soldados de Cristo. Por eso Pablo en segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Las ordenanzas cristianas deben indicar una distinción marcada entre el creyente y el mundo. El creyente ha hecho su sacramento, ha hecho su juramento de fidelidad a su Señor, mientras que el mundo lo rechaza. Al celebrarlas, el creyente debe confesar y reafirmar su lealtad y fidelidad a Cristo. Eso es lo que celebramos en la Cena del Señor. Hay una distinción entre quienes son del mundo y entre quienes son de Dios. Quienes han mostrado fidelidad y quienes han rechazado a el Señor. Eso concerniente al sacramento. Pero también encontramos aquí Eucaristía. Este término se deriva de una palabra griega que significa dar gracias. De ahí viene la palabra Eucaristía o acción de gracias. Esa es la
palabra comúnmente usada en el Nuevo Testamento para expresar acciones de gracias. Al hacer memoria de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el impulso normal de cada creyente es dar gracias o reaccionar con acciones de gracias. Eso es lo que podemos mirar: sacramento, Eucaristía, pero también comunión. La comunión tiene que ver con una palabra también que significa, que en el original es tener en común con otros, o compañerismo común. Eso es comunión. Y expresa la participación común en la fe, en los privilegios del pueblo de Dios con aquel que hablan los elementos usados, el pan y la copa. Al tener comunión unos con otros, las diferencias sociales deben olvidarse. Todos deben estar agradecidos por igual al ser participantes de los beneficios obtenidos mediante el cuerpo y la sangre de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Los creyentes tenemos una común unión y es Cristo. Por eso esto debe llevarse a lo exterior y ahí mantener unidos los vínculos entre los hermanos, ya que al tener una buena comunión con nuestro Señor, la buena comunión también debe exteriorizarse con los hermanos. Y cuando partimos el pan, estamos todos juntos porque tenemos compañerismo, tenemos en común un Señor y miramos de la misma manera los símbolos, el pan, el vino, que son símbolos de la obra del Señor Jesucristo. Ya vemos también la comunión, pero otro nombre que se mira dentro de la Escritura es la Cena del Señor. Fíjese lo que dice un poco antes, en 1 Corintios 11:20, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. A eso es lo que se refiere Pablo, que estaban reuniéndose en la iglesia los corintios, los creyentes, y antes hacían una cena, compartían, esto se llamaba un ágape. De esa manera ellos se reunían, pero habían ciertos desórdenes. Y Pablo les está diciendo: no están yendo a comer la cena del Señor, lo que están haciendo son desórdenes. Así que el nombre, Cena del Señor, dirige nuestra atención a la autoridad de quien es el que nos invita a sentarnos en la mesa. Es la cena del Señor. Él es el anfitrión y nosotros somos sus invitados. Es su cena. Este nombre nos recuerda el día y la hora cuando fue celebrada por primera vez. Fue en la noche, cuando nuestro Señor fue traicionado y luego entregado. Y por eso, 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fue en una noche cuando se celebró la Cena del Señor. La Cena del Señor se celebró en la noche y se seguía celebrando algunas veces en el Nuevo Testamento en las noches. ¿Recuerdan cuando cae este chico Eutico desde un segundo piso? Y eso está en Hechos 20, versículo 7. Y dice que en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó su discurso hasta la noche. Lo hicieron de noche. En 1 Corintios, con seguridad recibe el nombre de cena porque se observaba que fue en la noche, dado que los creyentes también, después de sus labores, la mayoría de ellos, quienes eran esclavos, acudían para celebrar la Cena del Señor en la reunión, en comunión con los hermanos. Un contraste que diferencia con la ley judía
que requería de una observación constante y minuciosa de la ley que regían los sacrificios y las ordenanzas, en el Nuevo Testamento, más bien, se caracteriza por la libertad y se rige por la actitud de adoración del cristiano con respecto a los deseos manifestados por nuestro Señor. Así es como miramos libertad en el Señor. Por esta razón no señala una hora en específico, ni una clase de pan, ni de vino. Hay libertad en cuanto a cómo celebrar la cena. No hay una hora fija, no hay las veces que deban ser hechas durante la semana o el mes, no hay nada fijado. Y tenemos justamente en el Señor esa libertad para llevar a cabo la cena del Señor. No importa si es de día o de noche, está relacionado más bien con el sentir, con el espíritu del creyente en cuanto a realizar la cena en memoria del Señor Jesucristo. Otro nombre también que se le da es el partimiento del pan. Por eso Hechos 2:42, hace un momento leíamos, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y encontramos este término, partimiento del pan. Se refiere a esta ordenanza que estamos estudiando. Y esto nos habla de la búsqueda de mantener con sencillez esta reunión y esta que se desarrolla en la vida del creyente. Los corintios habían convertido esta celebración en una fiesta exagerada, posiblemente llevando tradiciones de la cultura pagana. Y cuando miramos el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:20 al 22, rechaza, porque ha dejado de ser algo sencillo para ser algo pomposo y desordenado. 1 Corintios 11:20 al 22 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La intención que aquí nos muestra es que cuando hay desorden no se participa de lo que es el centro. La intención del Señor era que se haga como en el principio, una ocasión sencilla y solamente de conmemoración y acciones de gracias por la obra del Señor Jesucristo. En esa noche, el Señor no creó ni buscó algo nuevo, especial. Tomó dos cosas que ya estaban sobre la mesa, algo que era común dentro de la mesa judía, y los usó como símbolos de su persona y su obra redentora, el pan y la copa. Ahora, cuando miramos todo en un cuadro completo de la ordenanza de la cena del Señor dejada a la iglesia la noche que fue traicionado, podemos hacer memoria de Él de una buena manera. Porque si nos fijamos, mientras que Judas lo traicionó, nosotros mostraremos nuestra lealtad tomando el sacramento. Aunque muchos no lo hagan, nosotros lo haremos expresando nuestras acciones de gracias. Nos alegramos y nos gozamos en la comunión de los santos, nuestra común unión los unos con los otros y con Él. Y nos sentamos a la mesa, participando de la cena del Señor, conscientes de su presencia y de nuestro privilegio como invitados. Trataremos también de mantener, preservar la sencillez de esta ordenanza, evitando todo ritual religioso y el señalar funciones de sacerdocio especial al reunirnos para partir el pan, porque todos delante de la mesa del Señor somos iguales. Miramos este sacramento, la Eucaristía, la comunión, la cena del Señor,
el partimiento del pan, todos ellos indican esta celebración, este recordatorio del Señor Jesucristo. Pero hay una relación también muy cercana entre la Cena del Señor y la Pascua judía. Cuando miramos el establecimiento de la Cena del Señor, debemos notar que la Cena de la Pascua y la Cena del Señor van juntas. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, nosotros en Lucas capítulo 22, versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es decir, aquí nos está mostrando este versículo de Lucas que esa noche lo que se celebraba era la cena de la Pascua judía. Es decir, que el Señor usó la cena de la Pascua judía para establecer su cena. Esta fiesta judía lo que les recordaba era la liberación de la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, que estuvieron 1500 años antes de Cristo. Ahí fue cuando ellos salieron. La sangre de un cordero era colocada o fue colocada sobre los postes y el dintel de la puerta de cada familia hebrea. Y esto protegía a todos los que habitaban o moraban en esa casa del juicio que caería sobre la tierra de Egipto. Esto lo vemos en el Éxodo 12. Dios mismo protegía a los moradores de las casas marcadas con sangre. Su presencia impedía que la plaga de mortandad cayera sobre ellos, causando muerte a sus primogénitos. Por eso, en el Éxodo 12:8, les dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Este era un ritual para ser observado por el pueblo judío y tenía un simbolismo, era la amargura que habían vivido en esclavitud en Egipto. Eso es lo que significaba las hierbas amargas. Estas eran algunas cosas que se recordaban ellos en la celebración de la Pascua. Es así que el Señor instituyó esta nueva ordenanza y no le llama fiesta, o en el Nuevo Testamento no se le llama fiesta, pero sí marca el fin de la fiesta que Israel celebró durante más de 1500 años. Lo que el Señor ha instituido ya ha durado casi 2000 años. En el aposento alto, el Señor dejó un mensaje a sus discípulos judíos y les había dicho en símbolos que hasta ahora el pan que habían partido les ha hecho pensar en la dura servidumbre en Egipto, pero desde ese momento les recordaría que es el cuerpo partido por ellos, por todos quienes han creído en Él. Les habrá dicho también: ustedes han dado gracias por la liberación de servidumbre física en Egipto. Ahora den gracias por redención de una servidumbre mayor, la del pecado y la cautividad a Satanás. Ya no hagan esto en memoria de Egipto, sino en memoria de mí. Todo ello es lo que el Señor nos muestra en este pasaje. Varias veces el pueblo se alejó del Señor y vemos ahí este paralelo. Cada vez que esto sucedía, se olvidaban de celebrar la Pascua. Pero cuando había tiempos de avivamiento espiritual, bajo reyes temerosos de Dios como Ezequías, como Jonás, como Josías, la Pascua era celebrada con gozo en el pueblo. Y la obediencia iba acompañada de alegría. Gran gozo y bendición era para todo el pueblo. Lo mismo nos ocurre con la Cena del Señor. Durante tiempos de oscuridad en nuestra vida, nos olvidamos o dejamos de hacer memoria de la obra del Señor Jesucristo. Nos alejamos de su iglesia y de sus ordenanzas. Pero en tiempos de cercanía se recobran los valores espirituales y la Cena del Señor vuelve a ocupar este lugar importante, siendo fuente de gran bendición espiritual.
La desobediencia trae dolor, pero la obediencia trae recompensa y bendición. Hay dos símbolos en la cena, el pan y la copa. Vamos a leer 1 Corintios 11, 23 al 25. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y aquí encontramos al Señor Jesucristo tomando los elementos, los símbolos que se encontraban en la mesa de la cena, de la Pascua. Allí los presentó ante la mirada de sus discípulos, quienes recibieron el mandato de hacer memoria de su persona, mediante estos símbolos, el pan y la copa. Cuando miramos el pan, partió, dice, el pan y dijo: comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan es el símbolo de su cuerpo. El pan que habría antes representado, el Éxodo venía a representar el cuerpo del Señor Jesucristo, del Mesías. También el cuerpo, cuando hablamos de una persona, representa todo su ser, todo lo que Él es. El cuerpo de Jesús representa ese misterio de su vida encarnada. Toda su enseñanza, toda su obra, todo lo que Él era, junto con todo lo que hizo, eso es lo que representa su cuerpo. En esa descripción se puede también traducir: este es mi cuerpo que es por vosotros. Jesús entregó su cuerpo, toda su vida encarnada por nosotros pecadores. Él se hizo hombre para traer esperanza de vida. Vino y nos dio su ejemplo, su palabra, su evangelio. Todo lo sufrió por nosotros hasta la muerte, y fue una muerte de cruz. Allí Él puso su cuerpo en nuestro lugar. Él pagó el rescate que todos deberíamos pagar, pero Él pagó y se puso en nuestro lugar para que nosotros seamos libres. Nuestro Dios, lleno de gracia, de amor, de misericordia, Él se encarnó para nuestro beneficio. Y cada vez que ponemos el pan en la mesa del Señor, esto es lo que debe venir a nuestra mente. El pan es el símbolo de su cuerpo que por nosotros fue partido. El castigo por el pecado, Él lo llevó en su cuerpo, en el madero. Allí fue partido, fue molido en nuestro lugar por nosotros. Es así que cuando nosotros compartimos la mesa del Señor, no servimos el pan y hacemos memoria de la obra de nuestro Señor. Allí nos servimos el pan, haciendo memoria. Obedecemos su mandato, en el cual Él dice: haced esto en memoria de mí. Cuando participamos de la mesa, nos servimos el pan y hacemos memoria de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandato. Miramos el símbolo y lo hacemos en memoria de lo que Él hizo y lo que sucedió en su cuerpo. Pero también la copa. 1 Corintios 11, 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La copa que había representado la sangre del cordero que se untaba en los dinteles de las puertas, venía ahora a representar la sangre del Cordero de Dios derramada para la salvación del mundo. En el antiguo pacto constantemente se derramaba la sangre de animales que los hombres ofrecían para cubrir el pecado, pero en el nuevo pacto,
Un solo sacrificio fue necesario para quitar el pecado de los que en Él confían. No hay necesidad de constantes sacrificios. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice: se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La antigua liberación de Egipto a Canaán fue realizada allí. De modo que Jesús tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Este nuevo pacto no es nuevo porque reemplaza a lo viejo, sino que es nuevo porque es el pacto de salvación a lo que apuntaban todas las sombras del Antiguo Testamento. La nueva liberación es del pecado a la salvación, de la muerte a la vida, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Él derramó su sangre. Él se entregó su vida completamente en beneficio de la humanidad pecadora. Y ahora su pueblo, cada vez que come del pan y bebe la copa, lo hacemos para recordar su cuerpo que fue entregado y su sangre que fue derramada en la cruz, ocupando nuestro lugar. Por eso el Señor dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Eso es lo que nos debe recordar a nosotros, la sangre que fue derramada por el Señor Jesucristo. Este es un mandato que brota del corazón del Señor para los suyos, de tal manera que participar de la cena del Señor no es una opción para los creyentes. Debemos hacer lo posible para participar de su cena de una manera correcta en obediencia. Porque no participar de la cena del Señor es desobediencia, este es un pecado. Hacer memoria del Señor es volver a vivir con Él su vida, su agonía, su sufrimiento, su muerte. ¿Qué es lo que Él hizo por nosotros? Y cuando participamos de la cena del Señor, no ofrecemos un sacrificio nuevo, sino que recordamos el sacrificio que hizo una vez para siempre y nos comprometemos más y más a nosotros mismos a servirlo de manera obediente. Respecto a la cena, ya vimos los símbolos del pan, la copa, pero ahora ¿con qué frecuencia debemos llevarla a cabo? Primero a los Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos celebrar la cena del Señor tantas veces como estemos dispuestos a proclamar la muerte del Señor Jesucristo, porque no se establece en el Nuevo Testamento la frecuencia, pero es un recordatorio permanente. Es un testimonio también al mundo. Es un recordatorio las veces que sean necesarias. Debemos hacerla. Pero dentro de esto dice: todas las veces que comieres de este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis. Es un testimonio al mundo de que no estamos avergonzados de nuestro Señor, de su sacrificio. No estamos avergonzados de que somos suyos y le somos obedientes. Ese es un testimonio, pero también hay un recordatorio de que nuestro Señor viene otra vez, porque Él nos pide que recordemos su muerte mediante los símbolos hasta que Él venga. Esto nos mantiene con una expectativa y aferrándonos a la promesa de que un día estaremos con Él. Esto respecto a la frecuencia y al testimonio que emite la cena del Señor. Proclamamos que somos de Cristo. Proclamamos que Él vino a este mundo, murió por los pecadores, resucitó
ascendió al cielo, pero un día Él volverá hasta que Él venga. Como no ha venido, seguimos celebrando su cena. Pero debemos también tener cuidado en cómo participamos de ella. Primera a los Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La idea de participar de la cena, que es un mandato, es que nosotros debemos arreglar constantemente las cuentas de nuestros pecados delante del Señor. Simplemente podemos decir, bueno, no voy a participar de la cena, sí, pero está en desobediencia. Y la urgencia que nos lleva ahí es a arreglar nuestros problemas que tengamos con otros o con el mismo Señor, porque si no lo arreglamos, estaremos en pecado. Y si participamos de esa manera, estaremos participando indignamente y seremos culpados de la sangre, del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es importante con anterioridad probarnos cada uno para así llegar a la cena del Señor y participar del pan y la copa. Esto se trata no de llegar al lugar de la cena y pedir perdón al Señor en ese momento, sino de que con anterioridad debe haber una preparación para participar de los símbolos. Venir a cuentas con el Señor, porque posiblemente tenemos problemas con otros y necesitamos reconciliarnos con ellos primeramente y ahí participar de la cena. Pero simplemente decir, bueno, tengo que arreglar cosas y no participo de la cena, esa no es la idea. La idea es solucionar sus problemas de pecado antes de participar de la cena y considerando que este es un mandato. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Estas son enseñanzas que nos deja la cena del Señor. Y hemos visto los nombres que se da a esta ordenanza. Son el sacramento, la Eucaristía, la comunión, cena del Señor, el partimiento del pan. Y todo ello nos lleva a mirar el juramento de fidelidad que hemos llevado delante de nuestro Señor. Damos acciones de gracias, tenemos comunión permanente con nuestro Señor, o debemos mantener la comunión permanente con nuestro Señor y con los hermanos. Y tenemos un privilegio porque asistimos a su cena para partir el pan en sencillez y en humildad. Que estas cosas de este mundo no nos quiten ese gozo de participar de la comunión del Señor. Que cosas que tengamos no nos guíen a vivir en desobediencia delante del Señor, sino más bien a buscar vivir en obediencia, hacer constante memoria de su obra. Eso nos hará más fácil el tener en nuestra mente lo que Él hizo por nosotros, quiénes fuimos antes y quiénes somos ahora en posición delante del Señor. Todo ello nos ayuda la cena del Señor. Los símbolos del pan, de la copa, nos ayudan a marcar en nuestra mente permanentemente su obra a favor de nosotros pecadores. Busquemos delante del Señor ponernos constantemente a cuentas. Si está en desobediencia, busque la obediencia y participe de la cena del Señor. Este es un recordatorio que todo creyente debe hacer. Esta es una ordenanza, un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo. Y más vale que como creyentes, como iglesia, la cumplamos y participemos constantemente
de la Cena del Señor. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos, si así el Señor lo permite, la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Bien, queridos hermanos, estamos estudiando, mejor recordando las ordenanzas de la Iglesia, la que debemos llevar en nuestra conciencia. Nadie nos obliga, pero como creyentes son nuestras responsabilidades porque somos miembros de la Iglesia. También conocemos nuestra realidad, tanto en la parte espiritual como de las necesidades que estamos pasando para cumplir los diferentes ministerios. La parte económica es necesaria para cumplir con las responsabilidades como iglesia y está en nosotros cumplir con los mandatos de Dios, como el de estudiar más sus enseñanzas, uniéndonos en los estudios de la semana, desde el día lunes, 7 de la noche, el discipulado. Martes 7:30 de la noche se va a estudiar sobre el carácter cristiano. El miércoles 7 de la noche, reunión de oración para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración, y un estudio bíblico y meditación sobre vale la pena orar. Jueves 7:30 de la noche tenemos el estudio sobre el Salvador del mundo. El sábado desde las 4 de la tarde, estudio presencial en el templo de la escuelita de los niños, del estudio bíblico para los jóvenes y también de las damas. Domingo 10:30 seguimos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Y estaremos estudiando sobre las ordenanzas de la iglesia. Sí, mis hermanos, estamos recordando sobre nuestras responsabilidades como creyentes y miembros de la iglesia, que depende de nuestra entrega a Dios para nuestro crecimiento espiritual. Así también depende de nosotros el mantenimiento del templo del Señor, para que puedan continuar sin preocupaciones en su labor ministerial. Que Dios nos bendiga y guíe en nuestros pasos por sus senderos. Hasta la próxima. Bendiciones.